Bienvenidos de nuevo al canal donde descubrimos que la historia real europea siempre encuentra la manera de ser aún más dramática y trágica que cualquier telenovela. Hoy exploramos la historia de María Antonieta, no la versión romántica de Hollywood con vestuarios deslumbrantes, sino la versión real donde una adolescente austríaca se convirtió en el chivo expiatorio de toda una nación durante una crisis, terminando sus días decapitada a los 37 años por crímenes que incluían gastar dinero y ser extranjera. Antes de sumergirnos en esta tragedia que haría que Shakespeare pareciera un comediante, necesito que hagan lo de siempre: suscribirse al canal, dejar su like, y en los comentarios díganme qué hora es, dónde están y desde dónde nos escuchan. Me encanta saber que hay personas descubriendo que ser reina en la Francia del siglo XVIII era una idea aún peor que ser influencer durante una cancelación masiva. Ahora bien, imagínense relajándose mientras exploramos por qué María Antonieta se convirtió en una de las figuras más detestadas de la historia francesa, una joven mujer que llegó a Francia como esperanza de paz entre naciones y terminó como el símbolo de todo lo que estaba mal con el antiguo régimen. Básicamente es la historia de cómo alguien puede volverse viral por todas las razones equivocadas, siglos antes de que existieran las redes sociales. Respiren profundo y déjense transportar a un mundo donde ser joven, rica y extranjera durante una crisis económica era una receta garantizada para el desastre, donde las noticias falsas se extendían a través de panfletos como memes maliciosos, y donde la brecha entre la opinión pública y la realidad era tan amplia como la distancia entre Versalles y los barrios marginales de París. Imaginen despertar en el Palacio de Versalles en 1780, en los apartamentos más lujosos de Europa, rodeados de sedas, terciopelos y oro que harían sentir celos a los jeques petroleros. Ustedes son María Antonieta, reina de Francia por apenas 6 años, y aún no tienen idea de que se han convertido en el rostro más odiado del reino, una distinción que, en la Francia prerevolucionaria, era sorprendentemente fácil de alcanzar. Su rutina matutina comienza a las 8 en punto, no porque lo deseen, sino porque el protocolo real francés es más rígido que los términos de servicio de Instagram. No pueden simplemente levantarse y vestirse como las personas normales, ¿o no? Eso sería demasiado sencillo. En su lugar, hay un ritual elaborado llamado el lever donde docenas de cortesanos los observan vestirse, porque aparentemente observar a una mujer ponerse ropa se consideraba entretenimiento de alta calidad en el siglo XVIII. La primera persona en entrar a sus aposentos es la dama de honor, seguida por la dama de tocador, luego las damas de compañía en estricto orden de precedencia. Es como una versión real de un reality show, excepto que todos los participantes usan pelucas blancas y tienen títulos nobiliarios. Cada prenda de ropa que usan, desde su camisa hasta sus medias, debe ser entregada por la persona de mayor rango presente. Si una duquesa llega tarde mientras una condesa ya está sosteniendo sus medias, la condesa debe detenerse y entregar las medias a la duquesa, porque la jerarquía social es más importante que la eficiencia. Este ritual puede durar horas, literalmente horas, para vestirse. Mientras tanto, ustedes permanecen allí, a veces tiritando de frío, esperando que 40 personas decidan quién tiene el derecho de entregarles cada artículo. Es como esperar una descarga lenta, pero el archivo es su propia dignidad y el wifi está siendo controlado por aristócratas aburridos. Su aseo matutino es una producción que rivalizaría con el backstage de un desfile de modas. Su cabello, o más bien, su peluca, requiere al menos una hora para arreglarse. Estas no son simplemente los mechones largos y ondulantes que vemos en las películas románticas, son construcciones arquitectónicas que desafían la gravedad y el sentido común. Plumas, cintas, flores, a veces incluso barcos en miniatura o jardines enteros se incorporan al diseño. Es como usar un diorama en la cabeza. El maquillaje sigue estándares que harían llorar de horror a las influencers de belleza modernas. Polvo blanco cubriendo todo su rostro hasta tener la palidez de un fantasma, mejillas pintadas con colorete en círculos perfectos que parecen más calcomanías que maquillaje, y una pequeña marca de belleza, la famosa mouche, estratégicamente colocada para realzar algún aspecto de su cara. El resultado final es menos belleza natural y más muñeca de porcelana cobrada vida a través de magia oscura. Después de finalmente estar vestidos y maquillados, bajan a desayunar, lo cual no es exactamente lo que llamarían una comida relajante. La mesa está puesta con porcelana de Sèvres, cristal de Baccarat y suficientes cubiertos de oro como para pagar el salario anual de una familia campesina. Pero no pueden simplemente comer, cada movimiento debe seguir una etiqueta específica. La forma en que sostienen su taza de chocolate, cómo cortan su pan, incluso cómo llevan la comida a la boca,
todo está regulado por siglos de tradición real. Durante el desayuno, son informados sobre los eventos del día, audiencias con embajadores, reuniones con ministros, ceremonias en la capilla, juegos de cartas nocturnos. Cada actividad tiene su propio protocolo, su propio conjunto de ropa apropiada, su propia jerarquía de quien puede participar. Es como tener un calendario social, pero donde romper la etiqueta podría resultar en un incidente diplomático. Lo más frustrante es que, a pesar de todo este lujo evidente, se sienten constantemente observados y juzgados. Cada vestido que usan es criticado, demasiado extravagante, no lo suficientemente francés, muy caro, pasado de moda. Cada palabra que dicen es analizada en busca de señales de favoritismo o prejuicio. Cada expresión facial es interpretada como evidencia de arrogancia o frivolidad. Tratan de complacer a todos e invariablemente fallan. ¿Apoyan a artistas franceses? ¿Están gastando dinero innecesariamente? ¿Usan ropa sencilla? ¿Están insultando a la industria del lujo francesa? ¿Hablan francés con acento? ¿Son extranjeros que nunca se adaptaron? ¿Hablan francés perfecto? Están tratando de ocultar sus orígenes austriacos. La cruel ironía es que, rodeados de opulencia inimaginable, viven en una prisión dorada donde cada movimiento está coreografiado y cada pensamiento debe ser calculado para el consumo público. Es como ser una celebridad moderna, pero sin la posibilidad de tomarse un descanso de las redes sociales o contratar a un gerente de relaciones públicas competente. Durante la tarde, mientras caminan por los jardines de Versalles, jardines que costaron más que el presupuesto anual de países pequeños, no tienen idea de que se están distribuyendo panfletos en París describiendo sus supuestas orgías, sus gastos extravagantes y sus conspiraciones contra el pueblo francés. Para ustedes, es solo otro día tratando de navegar las complejidades imposibles de la corte francesa. Para el pueblo, ya se han convertido en el símbolo de todo lo que está mal con la monarquía. El ritmo de su vida real pulsa a su alrededor como un tambor ceremonial distante, constante e implacable. Es un ritmo que no permite espontaneidad genuina, que no reconoce el concepto de tiempo personal o momento para ustedes mismos. Es el ritmo de una sociedad que deliberadamente eligió el camino más complicado, creyendo que solo a través de la formalidad constante se podía mantener la verdadera nobleza. Pero debajo de toda esta ceremonia, ustedes siguen siendo fundamentalmente lo que siempre fueron, una joven mujer tratando de encontrar su lugar en un mundo que parece determinado a juzgarla por estándares imposibles. Se van a dormir cada noche en sábanas de seda que valen más de lo que la mayoría de las personas ven en toda su vida, pero de alguna manera sintiéndose más aislados e incomprendidos que si estuvieran solos en una cabaña sencilla. Mañana traerá más de lo mismo, más ceremonias, más juicios, más intentos de equilibrar ser auténticamente ustedes mismos con ser lo que todos esperan que sea una reina. Y lentamente, sin que se den cuenta completamente, se están convirtiendo no solo en impopulares, sino en el objetivo perfecto para la ira creciente de una nación sobre problemas mucho más grandes de lo que cualquier individuo podría resolver. Ahora que han experimentado un día en la vida de la reina más controvertida de Francia, déjenme contarles cómo esta joven mujer austríaca se encontró en semejante predicamento épico. La historia de María Antonieta comienza no con decisiones pobres o carácter cuestionable, sino con la simple desgracia de haber nacido princesa durante una era en que los matrimonios reales eran esencialmente acuerdos comerciales internacionales disfrazados de romance. María Antonieta nació en 1755 como archiduquesa de Austria, hija de María Teresa, una de las gobernantas más poderosas de Europa, y Francisco y del Sacro Imperio Romano. Era como nacer en la familia real definitiva, excepto que esto significaba que su vida sería comerciada como una mercancía antes de que pudiera siquiera aprender a hablar correctamente. A los 10 años, ya estaba prometida a matrimonio al Delfín de Francia como parte de una alianza entre Austria y Francia, dos países que habían pasado siglos tratando de aniquilarse mutuamente. La educación de María Antonieta fue, digamos, enfocada en las prioridades equivocadas. Mientras su futuro reino hervía con temas de economía, filosofía y reforma social, ella aprendió a bailar, tocar el arpa y hablar francés con un acento encantador. Era como preparar a alguien para dirigir una corporación multinacional enseñándole solo etiqueta del té de la tarde. Sus tutores se preocuparon más por su postura que por su comprensión de la política, más por su apariencia que por su capacidad para gobernar.
En 1770, a los 14 años, una edad en que los adolescentes modernos están preocupados por exámenes de matemáticas y enamoramientos escolares, María Antonieta fue enviada a Francia para casarse con el delfín Luis Augusto, futuro Luis XVI. El viaje de Viena a Versalles fue una producción cinematográfica, con paradas en cada ciudad para ceremonias elaboradas donde fue presentada como símbolo de la nueva amistad franco-austriaca. La boda misma fue una de las mayores extravagancias del siglo XVIII. Imaginen la boda de un billonario moderno, multiplíquenla por 10, agreguen protocolo real rígido, y tendrán una vaga idea de la escala. La ceremonia en la Capilla Real de Versalles fue presenciada por miles, con fuegos artificiales, banquetes que duraron días, y regalos que incluían territorios enteros. El vestido de María Antonieta pesaba tanto que necesitó ayuda para caminar, y su tiara estaba tan cargada de diamantes que le causaba dolores de cabeza. Pero aquí comienzan los problemas reales. Su nuevo esposo, Luis Augusto, era todo excepto el príncipe encantador de los cuentos de hadas. Tímido hasta el punto de la parálisis social, torpe, obsesionado con cerraduras y mecanismos de reloj, y completamente desprevenido para los aspectos físicos del matrimonio. Durante los primeros 7 años de matrimonio, el matrimonio no fue consumado, un hecho que se convirtió en chisme internacional y fuente de humillación constante para María Antonieta. Imaginen la situación: tienen 14 años, en un país extranjero, casados con alguien que prefiere jugar con engranajes a hablar con ustedes, y toda Europa está especulando sobre su vida íntima. Los periódicos satirizaron la situación, los diplomáticos hicieron apuestas sobre cuándo finalmente se consumaría el matrimonio, y María Antonieta se convirtió en objeto de chistes crueles sobre su supuesta frigidez o incompetencia como esposa. Para lidiar con esta situación embarazosa, María Antonieta hizo lo que haría cualquier adolescente aislada: buscó entretenimiento y compañía en otras actividades. Desafortunadamente, en Versalles, otras actividades significaba juegos de cartas por sumas astronómicas, fiestas elaboradas, y compras de ropa y joyas que costaban más que el presupuesto anual de ciudades enteras. Cuando finalmente se convirtió en reina en 1774, a los 19 años, María Antonieta ya tenía una reputación establecida como una joven frívola y derrochadora. Lo que el público no sabía era que mucho de su comportamiento era una reacción defensiva a la presión constante y el aislamiento emocional. Compraba vestidos porque elegir ropa era una de las pocas decisiones que podía tomar autónomamente. Jugaba cartas porque era una de las pocas situaciones sociales donde podía relajar el protocolo rígido de la corte. Pero la percepción pública ya estaba formada. María Antonieta era vista como una extranjera que no respetaba los valores franceses, como una joven irresponsable que desperdiciaba dinero público, y como una reina que se preocupaba más por la moda que por la gobernanza. El hecho de que era, esencialmente, una adolescente tratando de sobrevivir una situación imposible fue convenientemente ignorado por la opinión pública. La situación empeoró cuando finalmente comenzó a tener hijos. Cada embarazo fue escrutado públicamente, cada nacimiento fue celebrado o criticado dependiendo del género del niño, y su maternidad fue juzgada por los mismos estándares imposibles que gobernaban cada otro aspecto de su vida. Cuando tuvo una hija primero, fue criticada por no producir un heredero masculino inmediatamente. Cuando finalmente tuvo un hijo, fue criticada por favorecer al niño. Lo que hace que la historia de María Antonieta sea particularmente trágica es que realmente trató de adaptarse y complacer. Aprendió francés perfectamente, apoyó a artistas y manufacturas franceses, se interesó en la caridad e incluso trató de simplificar el protocolo de la corte. Pero cada intento de mejora fue interpretado como evidencia de inadecuación. Era como estar en una situación donde cualquier acción que tomaras sería usada como prueba de que no deberías estar tomando esa acción. Ahora que comprenden cómo María Antonieta se encontró en una posición imposible, exploremos el evento que básicamente destruyó su reputación para siempre: el asunto del collar de diamantes de 1785. Prepárense para descubrir cómo una de las mayores piezas de noticias falsas de la historia fue tan bien orquestada que todavía hay personas que la creen hoy, más de 200 años después. Dejen que su mente se relaje mientras exploramos uno de los primeros ejemplos documentados de cómo la desinformación puede ser usada como arma contra figuras públicas.
El asunto del collar fue básicamente el equivalente del siglo XVIII de una campaña de difamación viral, completa con documentos falsificados, identidades robadas, y una conspiración tan elaborada que haría sentir celos a los escritores de thrillers. La historia comienza con un collar que era tan extravagante que alcanzó el nivel de arte performático. Los joyeros Bohemer y Bassenge habían creado una pieza con 647 diamantes que pesaba más de 2,800 quilates. Imaginen un collar que parece más armadura de cristal que joyería. ¿El precio? 1,6 millones de libras, equivalente a aproximadamente 100 millones de euros actuales. Era como si alguien hubiera decidido transformar el PIB de un país pequeño en un accesorio para el cuello. Originalmente, el collar fue creado para Madame du Barry, la amante de Luis XV, pero él murió antes de que la compra pudiera finalizarse. Los joyeros se quedaron con una pieza de joyería imposible de vender, demasiado cara para cualquier aristócrata normal, demasiado ostentosa incluso para la realeza. Era como haber creado un automóvil que solo funciona con plutonio refinado. Técnicamente impresionante, pero impracticable para uso real. Entra Jeanne de la Motte, una mujer que había nacido en una familia noble pero perdió toda su fortuna y ahora vivía de pequeñas estafas y encanto social. Jeanne era el tipo de persona que hoy sería descrita como emprendedora en perfiles dudosos de LinkedIn, técnicamente inteligente, moralmente flexible, y con talento natural para convencer a la gente de que merecía cosas que no podía permitirse. Jeanne descubrió que el cardenal de Rohan, un hombre con más títulos que sentido común, estaba desesperado por recuperar el favor de María Antonieta después de algunos malentendidos diplomáticos. El cardenal era básicamente ese tipo de persona que cree que puede comprar afecto con regalos caros, combinado con la ingenuidad de alguien que nunca tuvo que preocuparse por estafadores. El plan de Jeanne fue brillante en su simplicidad maliciosa. Convenció al cardenal de que María Antonieta quería el collar pero no podía comprarlo públicamente por razones políticas. Según Jeanne, la reina había pedido al cardenal que hiciera la compra en secreto, prometiendo reembolsarle después. Era como convencer a alguien de que una celebridad quiere que le compres un auto de lujo, pero tiene que ser una sorpresa. Para hacer creíble la historia, Jeanne falsificó cartas supuestamente escritas por María Antonieta, imitando su caligrafía y usando conocimiento íntimo del protocolo de la corte. Las cartas eran obras maestras de manipulación psicológica, mezclando lenguaje formal con toques personales que hacían sentir especial y elegido al cardenal. Era phishing del siglo XVIII, pero en pergamino costoso. El punto culminante de la farsa fue un encuentro nocturno en los jardines de Versalles, donde el cardenal creía estar reuniéndose secretamente con la reina. En realidad, se encontró con Nicole Leguay, una prostituta a quien Jeanne había contratado para representar a María Antonieta en la oscuridad. El encuentro duró solo unos minutos, tiempo suficiente para que Nicole entregara una rosa y susurrara algunas palabras vagas antes de huir, cuando se acercaron los guardias. Imaginen la escena: uno de los hombres más poderosos de Francia, en túnicas cardenalicias, arrastrándose por los arbustos de Versalles a las 2 de la mañana para encontrarse con alguien que cree que es la reina, que en realidad es una actriz amateur interpretando el papel más caro de la historia. Era como un episodio de comedia, excepto que las consecuencias serían trágicas. Con el cardenal convencido de la autenticidad de las comunicaciones, Jeanne logró que él adquiriera el collar para la reina. Naturalmente, cuando el collar fue entregado a Jeanne para transporte seguro a María Antonieta, ella inmediatamente lo desmanteló y vendió las piedras individualmente en Londres. Era un crimen perfecto, excepto por la parte donde los criminales perfectos generalmente no existen. El esquema colapsó cuando los joyeros se acercaron a María Antonieta para agradecerle por la compra. La reina, que obviamente no sabía nada sobre ningún collar, se sintió confundida y luego furiosa cuando descubrió que su nombre había sido usado en un fraude masivo. Era como descubrir que alguien había usado tu identidad para comprar un yate y luego fingir que era tu regalo. Cuando el caso se hizo público en 1785, la reacción fue explosiva, pero no de la manera que esperarían. En lugar de simpatizar con María Antonieta como víctima de un fraude elaborado, el público francés la culpó por todo el escándalo. La lógica era: si ella no fuera tan conocida por el gasto extravagante, nadie creería que compraría un collar absurdamente caro. Era culpar a la víctima elevado a una forma de arte.
Panfletos anónimos, los memes maliciosos de la época, comenzaron a circular por París, sugiriendo que María Antonieta realmente estaba involucrada en el fraude pero fingía inocencia para escapar de la responsabilidad. Otros afirmaban que había planeado todo para adquirir el collar sin pagar. Versiones aún más fantásticas sugerían que todo el caso era una cortina de humo para sus relaciones ilícitas con varios amantes. El juicio de Jeanne de la Motte se convirtió en una sensación nacional, pero en lugar de enfocarse en los crímenes de la acusada, se transformó en un juicio implícito de María Antonieta. Cada detalle del caso fue analizado como evidencia del carácter cuestionable de la reina. El hecho de que criminales hubieran elegido usar su nombre fue interpretado como prueba de que su reputación ya era tan dudosa que los fraudes parecían plausibles. La ironía más cruel era que María Antonieta había, de hecho, desarrollado gustos más sencillos en los años antes del escándalo. Había comenzado a usar ropa menos elaborada, joyas más discretas, e incluso expresó interés en la economía doméstica. Pero estos cambios positivos fueron completamente eclipsados por la narrativa del collar, que confirmó todos los prejuicios existentes sobre ella. El asunto del collar de diamantes demostró cómo las narrativas falsas pueden ser más poderosas que los hechos reales cuando confirman prejuicios que las personas ya quieren creer. Fue un ejemplo temprano de cómo una conspiración bien orquestada puede destruir la reputación incluso cuando la víctima es completamente inocente. Jeanne de la Motte pudo haber robado diamantes, pero inadvertidamente robó algo mucho más valioso: la posibilidad de que María Antonieta fuera vista como un ser humano en lugar de una caricatura. Ahora llegamos al corazón del asunto. ¿Por qué María Antonieta se volvió tan despreciada cuando otras reinas igualmente extravagantes fueron toleradas o incluso amadas? La respuesta radica en la tormenta perfecta de timón histórico, crisis económica, y el hecho de que se convirtió en el rostro humano de un sistema que el pueblo francés estaba listo para destruir. Dejen que su respiración se calme mientras exploramos cómo una persona puede convertirse en símbolo de problemas que existían mucho antes de que naciera. Era como ser culpada por el cambio climático porque compraste una camioneta. Técnicamente contribuiste al problema, pero definitivamente no lo causaste, y enfocarse en ti específicamente era perder el punto más grande. Para entender el odio dirigido hacia María Antonieta, necesitamos comprender qué estaba pasando en Francia durante su reinado. El país estaba básicamente en bancarrota, décadas de guerras costosas, un sistema fiscal injusto y mal manejo financiero habían dejado vacío el tesoro real. Era como descubrir que tu familia estaba endeudada hasta el cuello porque tus abuelos habían gastado todo en autos de lujo y vacaciones extravagantes, pero ahora tú eras responsable de pagar las cuentas. Mientras tanto, el pueblo francés se enfrentaba a hambrunas periódicas, impuestos crecientes e inflación descontrolada. El precio del pan, el alimento básico de la dieta francesa, había aumentado tanto que las familias gastaban el 80% de sus ingresos solo para evitar la inanición. Imaginen gastar 4/5 partes de su salario solo en comida básica, y aún así a veces no poder comprar suficiente para que todos coman. En este contexto, cada noticia sobre gastos de la corte era como sal en la herida. Cuando los periódicos reportaban que María Antonieta había ordenado vestidos nuevos, el público calculaba cuántas familias podrían alimentarse con ese dinero. Cuando se discutían sus fiestas en Versalles, la gente imaginaba cuántos hospitales podrían construirse con los mismos recursos. Pero aquí está la parte crucial: María Antonieta no era significativamente más derrochadora que reinas anteriores. Madame de Pompadour, la amante de Luis XV, había gastado fortunas similares sin provocar indignación nacional. La diferencia era que Pompadour vivió durante un periodo de relativa prosperidad, mientras que María Antonieta tuvo la desgracia de ser reina durante una crisis económica severa. Era timón catastrófico combinado con óptica terrible. Cada acción normal de una reina, comprar ropa, hacer fiestas, jugar cartas, era magnificada e interpretada a través del lente de la crisis nacional. Era como ser una influencer haciendo unboxings de productos caros durante una recesión económica. Técnicamente no estás haciendo nada ilegal, pero la percepción pública sería brutal. La situación se agravó por el hecho de que María Antonieta era extranjera. Durante crisis nacionales, es psicológicamente reconfortante tener un otro a quien culpar, alguien que claramente no pertenece y puede ser responsabilizado por los problemas. María Antonieta,
Con su acento austriaco y orígenes extranjeros, era el chivo expiatorio perfecto. Era xenofobia alimentada por frustración económica. Panfletos anónimos comenzaron a circular historias cada vez más absurdas sobre ella. Afirmaban que enviaba dinero francés a Austria, sin evidencia, que tenía orgías regulares en Versalles, completamente fabricado, y que se burlaba de la pobreza del pueblo francés, basado en malentendidos deliberados. La frase "que coman pasteles" nunca fue dicha por ella, pero fue atribuida a María Antonieta y repetida tantas veces que se convirtió en hecho histórico. El contraste entre Versalles y París era visualmente impactante, pero es importante entender que este contraste había existido por siglos. Versalles siempre había sido símbolo del exceso real, y París siempre había tenido gente pobre. La diferencia era que ahora había una prensa más libre y una población más políticamente consciente para documentar y criticar esta desigualdad. María Antonieta trató de responder a las críticas de varias maneras, todas sin éxito. Cuando usaba ropa sencilla, era acusada de insultar a las industrias de lujo francesas. Cuando mostró interés en la vida rural, construyendo una granja decorativa en Versalles, fue ridiculizada por jugar a ser pobre mientras gente real sufría. Cuando donaba a caridades, era acusada de tratar de comprar popularidad con dinero público. Era una situación imposible donde cualquier acción sería interpretada negativamente. Si gastaba dinero, era extravagante. Si ahorraba, era calculadora. Si ayudaba a los pobres, era hipócrita. Si ignoraba los problemas sociales, era insensible. Era como estar en una trampa de manipulación psicológica nacional donde su misma existencia era vista como problemática. El aspecto más trágico era que María Antonieta realmente trató de adaptarse y mejorar. En los años finales antes de la Revolución, se había interesado más en asuntos serios, se involucró más en la educación de sus hijos, y se volvió más consciente de su imagen pública. Pero estos cambios positivos fueron ignorados porque no encajaban con la narrativa ya establecida sobre ella. La transformación de María Antonieta de persona real a símbolo político fue gradual pero implacable. Dejó de ser vista como individuo con cualidades y defectos normales y se convirtió en representación de todo lo que estaba mal con el antiguo régimen. Era deshumanización a través del simbolismo, un proceso psicológico que hace más fácil justificar el trato cruel de alguien. Cuando la Revolución Francesa finalmente explotó en 1789, María Antonieta ya se había convertido en enemiga pública número uno sin haber cometido crímenes específicos más allá de ser reina durante un periodo de crisis. Era odiada no por lo que hizo, sino por lo que representaba: desigualdad, extravagancia y un régimen político que la mayoría de los franceses quería destruir. Ahora llegamos a la parte más oscura de la historia de María Antonieta. Como los eventos de 1789 transformaron a una reina impopular en prisionera del Estado, y eventualmente en víctima de una de las ejecuciones más políticamente cargadas de la historia. Prepárense para descubrir cómo las revoluciones, incluso las justificadas, pueden transformarse rápidamente en máquinas de destrucción que consumen incluso a víctimas relativamente inocentes. Dejen que su respiración se calme mientras exploramos cómo María Antonieta pasó de símbolo de opresión a prisionera literal, en una transformación que ilustra perfectamente cómo las crisis políticas pueden deshumanizar a personas reales. Era como ver a alguien ser procesada no por crímenes que cometió, sino por crímenes que representaba ante los ojos de una nación enojada. Cuando la Bastilla fue tomada el 14 de julio de 1789, María Antonieta estaba en Versalles, probablemente más confundida que aterrorizada. Para ella, los levantamientos populares eran eventos distantes que ocurrían allá afuera. Había pasado toda su vida adulta protegida de la realidad francesa por capas de protocolo y privilegio. Era como vivir en una burbuja tan completa que no notas que el mundo exterior está en llamas hasta que las llamas llegan a tu puerta. En los primeros meses de la Revolución, la familia real trató una estrategia que puede describirse generosamente como negación optimista. Creían que la agitación era temporal, que el pueblo francés eventualmente entraría en razón y que algunas concesiones simbólicas serían suficientes para calmar los ánimos. Era como tratar de apagar un incendio forestal con un aspersor de jardín. Técnicamente estás haciendo algo, pero es completamente inadecuado para la escala del problema. María Antonieta,
quien nunca había desarrollado instintos políticos adecuados, comenzó a tomar decisiones que parecían razonables para alguien criado en la corte, pero eran desastrosas en el contexto revolucionario. Escribió cartas a parientes en Austria describiendo la situación, correspondencia que fue interceptada e interpretada como evidencia de conspiración internacional. Era como enviar mensajes privados quejándose del trabajo, que luego fueron usados como prueba de que estaba saboteando la empresa. La situación se deterioró dramáticamente en octubre de 1789, cuando una multitud de mujeres parisinas marchó hacia Versalles exigiendo que la familia real se mudara a París. Lo que comenzó como una protesta sobre escasez de pan se transformó en una invasión del palacio, con manifestantes literalmente derribando puertas y buscando a la reina para llevarla al pueblo. Era como una turba online materializándose físicamente en tu casa. La mudanza forzada a las Tullerías en París transformó a María Antonieta de reina a prisionera efectiva. Oficialmente, todavía tenía su título y se mantenía cierto protocolo, pero en la práctica vivía bajo vigilancia constante, con guardias revolucionarios monitoreando cada movimiento. Era como estar bajo arresto domiciliario de lujo. Todavía había algunos privilegios, pero cero libertad real. Durante estos años de cautiverio disfrazado, María Antonieta finalmente comenzó a desarrollar conciencia política, pero desafortunadamente en la dirección equivocada. Frustrada por la impotencia y aterrorizada por las amenazas constantes, comenzó a conspirar secretamente para restaurar el poder real a través de intervención extranjera. Era comprensible desde un punto de vista humano. Cualquiera en situación similar buscaría ayuda, pero políticamente era suicidio. El momento decisivo llegó en junio de 1791, cuando la familia real intentó escapar de Francia en el episodio conocido como la huida a Varennes. El plan era escapar a territorio controlado por fuerzas contrarrevolucionarias y regresar con un ejército extranjero para restaurar la monarquía. Estratégicamente era una idea terrible que confirmó todos los peores temores de los revolucionarios sobre las lealtades de la familia real. La escapatoria fue una comedia de errores que sería hilarante si las consecuencias no fueran trágicas. La familia viajó en un carruaje dorado conspicuo, se detuvo para comidas elaboradas, y básicamente hizo todo excepto poner un letrero diciendo realeza huyendo aquí. Fueron reconocidos y capturados en Varennes, solo unas horas de la frontera. Era como tratar de huir discretamente en un Lamborghini amarillo. El regreso a París fue humillante y políticamente desastroso. Multitudes llenaron las calles para ver a la familia real derrotada, siendo traída de vuelta como prisioneros. Para los revolucionarios, el intento de escapatoria era prueba definitiva de que los reyes nunca aceptarían sinceramente el nuevo sistema y siempre conspirarían para destruir la revolución. Era como un excónyuge violando una orden de restricción. Cualquier pretensión de comportamiento civilizado se acabó oficialmente. Desde 1791 en adelante, María Antonieta ya no era vista como una reina problemática, sino como enemiga activa de la nación. Cada carta que escribía, cada conversación que tenía, cada expresión facial que hacía era interpretada a través del lente de la traición nacional. Era un estado de vigilancia dirigido a una persona específica, donde literalmente todo lo que hacía era evidencia de culpabilidad. El juicio de Luis XVI en 1792 a 93 selló el destino de María Antonieta. Cuando el rey fue ejecutado en enero de 1793, ella perdió cualquier protección legal o simbólica que aún poseyera. Era la viuda de un traidor, madre de un pretendiente al trono, y una austriaca en guerra con Francia. Era como estar emparentada con tres enemigos diferentes del Estado simultáneamente. Los meses finales de María Antonieta fueron pasados en la prisión de la Conciergerie, bajo condiciones que contrastaban brutalmente con cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Celda húmeda, comida básica, ropa sencilla, y vigilancia constante por guardias que no mostraban respeto alguno por su posición anterior. Era como pasar de un penthouse a una celda de prisión común, excepto que todos estaban esperando tu ejecución. El juicio de María Antonieta en octubre de 1793 fue una formalidad legal que enmascaraba una decisión política ya tomada. Los cargos incluían conspiración contra la libertad de la nación, inteligencia con enemigos extranjeros y depravación moral, básicamente una lista de crímenes que se resumían en ser reina durante una revolución.
Era como un tribunal militar donde el veredicto ya había sido decidido antes de presentar evidencia. El 16 de octubre de 1793, a los 37 años, María Antonieta fue ejecutada en la Plaza de la Revolución. Sus meses finales habían transformado a la mujer que una vez se preocupó por el protocolo del vestir en alguien que enfrentó la muerte con dignidad sorprendente. Era como ver a un personaje completar un arco de desarrollo trágico donde el crecimiento personal coincidió con la destrucción física. La ejecución de María Antonieta marcó no solo el final de una vida, sino también el momento cuando la Revolución Francesa cruzó la línea entre reforma necesaria y venganza sangrienta. Fue asesinada no por crímenes específicos que cometió, sino por crímenes simbólicos que representaba. Era justicia poética que había perdido cualquier conexión con la justicia real. Finalmente llegamos a la ironía suprema de la historia de María Antonieta. Como una mujer que fue despreciada en vida se convirtió en símbolo de elegancia y romance después de la muerte. Prepárense para descubrir cómo la misma industria cultural que ayudó a destruirla eventualmente la transformó en ícono de todo lo que supuestamente representaba: lujo, feminidad y resistencia aristocrática. Dejen que su mente se relaje mientras exploramos un fenómeno cultural fascinante, cómo las figuras históricas pueden ser completamente reinventadas por la memoria colectiva. Era como ver a alguien ser brutalmente cancelada online y luego, décadas después, ser celebrada como una visionaria incomprendida, excepto que en este caso, la cancelación involucró una guillotina literal. Inmediatamente después de su ejecución, María Antonieta comenzó una transformación póstuma de villana revolucionaria a mártir monárquica. Los emigrados franceses y otras cortes europeas, horrorizados por la violencia de la revolución, comenzaron a retratarla como víctima inocente de una turba sedienta de sangre. Era revisión histórica motivada tanto por propaganda política como por genuino shock ante la brutalidad de los eventos. Durante el periodo napoleónico y la restauración borbónica, la imagen de María Antonieta fue sistemáticamente sanitizada. Los detalles sobre sus errores políticos y conspiraciones fueron minimizados, mientras que aspectos de su personalidad que podían interpretarse positivamente fueron amplificados. Se convirtió en madre devota, esposa leal y víctima de las circunstancias, una narrativa mucho más tolerable que la realidad compleja. El siglo XIX vio una explosión de literatura romántica sobre María Antonieta, donde escritores compitieron para crear versiones cada vez más melodramáticas de su historia. Fue retratada como la heroína trágica de un romance gótico, una princesa de cuento de hadas destruida por fuerzas malévolas, y un símbolo de una era dorada perdida. Era fanficción histórica que priorizó el drama emocional sobre la precisión factual. Los artistas descubrieron que María Antonieta era un tema comercialmente viable. Las pinturas de ella se vendían bien, especialmente retratos que enfatizaban su juventud, belleza e inocencia aparente. Era como la comodificación póstuma de una celebridad, donde la imagen pública era más importante que la persona real que había existido. La industria de la moda abrazó a María Antonieta como la musa suprema. Los diseñadores usaron su nombre para vender desde perfumes hasta vestidos de gala, transformándola en una marca de estilo de vida. El estilo María Antonieta se volvió sinónimo de lujo femenino extremo, irónico considerando que este mismo lujo había contribuido a su odio público y eventual ejecución. Hollywood tomó esta versión romantizada y la amplificó exponencialmente. Las películas sobre María Antonieta, desde versiones silentes tempranas hasta producciones contemporáneas, consistentemente priorizaron el glamour visual sobre la precisión histórica. Se convirtió en personaje de fantasía histórica, donde hechos inconvenientes fueron editados para crear una narrativa más cinematográfica. El aspecto más perturbador de esta rehabilitación cultural es cómo sistemáticamente borró las lecciones políticas de la historia original. María Antonieta se convirtió en símbolo de elegancia y refinamiento, pero el contexto sobre desigualdad social e injusticia económica que llevó a su caída fue convenientemente olvidado. Era como transformar una historia sobre las consecuencias del privilegio excesivo en un comercial de productos de lujo. Las versiones modernas de la historia frecuentemente retratan a María Antonieta como víctima del sexismo, enfatizando cómo fue juzgada más duramente que hombres en posiciones similares. Aunque hay verdad en esta interpretación, ignora las formas específicas en que sus acciones contribuyeron a su impopularidad.
Era revisión histórica que reemplazó una narrativa simplista con otra igualmente simplista. La fascinación contemporánea con María Antonieta revela algo inquietante sobre nuestra relación con la desigualdad. En una era de creciente conciencia sobre disparidad económica, hay algo seductivamente escapista sobre celebrar a una figura que representó el extremo superior de esa disparidad. Era como fantasear con ser billonario durante una recesión económica. Las redes sociales crearon una nueva dimensión para el culto a María Antonieta. Las influencers de moda usan hashtags como almohadilla María Antonieta para promocionar looks inspirados en ella. Las marcas de estilo de vida venden estéticas relacionadas con Versalles, y tutoriales de maquillaje enseñan cómo lograr vibras de María Antonieta. Era la comercialización de tragedia histórica transformada en contenido consumible. El problema con esta romantización no es que celebre el lujo, sino que completamente descontextualiza los problemas sociales que hicieron de María Antonieta una figura controvertida. Cuando nos enfocamos solo en las estéticas de su vida, vestidos hermosos, fiestas elaboradas, palacios deslumbrantes, perdemos la oportunidad de entender cómo la desigualdad extrema crea inestabilidad social. La verdad incómoda es que María Antonieta se volvió popular después de la muerte precisamente porque ya no tenemos que lidiar con los problemas sociales que su vida representaba. Es fácil admirar sus vestidos cuando no somos nosotros quienes los pagamos. Es simple romantizar Versalles cuando no somos nosotros quienes trabajamos para sostenerlo. Quizás la lección más importante sobre el legado de María Antonieta es que las figuras históricas pueden ser simultáneamente víctimas y símbolos de sistemas problemáticos. Fue genuinamente maltratada por propaganda maliciosa y expectativas imposibles, pero también representó un sistema económico que era insostenible e injusto. Era posible simpatizar con ella como persona mientras se reconocían problemas con lo que representaba. La transformación póstuma de María Antonieta de villana a ícono demuestra cómo las sociedades prefieren narrativas simples sobre personas complejas. Es más cómodo verla como víctima pura o símbolo glamoroso que reconocer que la historia real involucra ambigüedad moral y responsabilidad compartida. Irónicamente, la popularidad moderna de María Antonieta como ícono de estilo perpetúa exactamente el tipo de desconexión entre realidad élite y popular que contribuyó a su caída original. Cuando transformamos su historia en inspiración de moda, repetimos el mismo error de priorizar lo superficial sobre lo sustancial que caracterizó su era. Y así llegamos al final de la historia de la reina más odiada de Francia. Un viaje que comenzó con una adolescente austríaca tratando de adaptarse a la corte más complicada de Europa y terminó con una ejecución pública que conmocionó al mundo. Mientras se acomodan para una noche de sueño pacífico, permítanse un momento de reflexión sobre cómo la historia de María Antonieta sigue siendo relevante en nuestra era de polarización política y juicios por redes sociales. Exploramos juntos cómo una joven mujer se convirtió en símbolo nacional de odio no necesariamente por sus crímenes individuales, sino por representar un sistema político y económico que la mayoría de las personas quería destruir. Descubrimos cómo el timón catastrófico, la xenofobia y las crisis económicas pueden transformar a una persona relativamente ordinaria en enemigo público, y cómo las noticias falsas del siglo XVIII operaban con una eficiencia que haría sentir envidia a los trolls modernos. Vimos cómo María Antonieta fue simultáneamente víctima y beneficiaria de un sistema injusto. Sufrió de expectativas imposibles y propaganda maliciosa, pero también vivió en lujo extraordinario mientras sus súbditos se morían de hambre. Era una contradicción que ilustra cómo las personas pueden ser demasiado complejas para las narrativas históricas simples que preferimos. La verdad más consoladora sobre la historia de María Antonieta es que nos recuerda los peligros tanto del privilegio extremo como de la justicia de turba. Ustedes viven en una era donde, esperamos, es posible criticar la desigualdad sin recurrir a la violencia, y donde es posible reconocer problemas sistémicos sin demonizar a individuos específicos. María Antonieta nunca pidió ser reina durante una revolución, nunca eligió ser símbolo del antiguo régimen, y ciertamente nunca quiso que su vida terminara en una guillotina a los 37 años. Quería vestidos hermosos, fiestas divertidas, y quizás un poco de respeto, deseos que, removidos del contexto de crisis nacional, eran bastante humanos y comprensibles. Mientras el sueño llega suavemente, dejen atrás no solo la tragedia de María Antonieta, sino también la lección sobre cómo las sociedades en crisis buscan culpables individuales para problemas sistémicos.
Permíteinse la amabilidad de reconocer que los problemas complejos rara vez tienen villanos simples, y que incluso las figuras históricas controvertidas merecen ser entendidas como seres humanos completos, no como caricaturas políticas. Al final, quizás el mayor honor que podemos rendir a la memoria de María Antonieta es recordarla como una joven mujer que fue atrapada en una tormenta histórica más grande de lo que cualquier individuo podría controlar. Un recordatorio de que detrás de cada símbolo político hay una persona real que merecía algo mejor que convertirse en cuento de advertencia sobre los peligros del exceso y la desconexión social. Buenas noches, y que sus sueños estén libres tanto de la guillotina de la injusticia como de la torre de marfil de la indiferencia, que encuentren ese equilibrio difícil pero esencial entre justicia social y compasión humana.